Bueno, cuando hablamos de usuarios del Tribunal de Tratamiento de Drogas, hablamos de personas infractoras de ley, ¿ya? Y que además son personas que, bueno, cumplen con algunos requisitos en cuanto a ser personas sin antecedentes penales, pero lo que es determinante en estos casos para derivarlos al programa de tratamiento de drogas es pesquisar si como motivación o en la dinámica hay un componente que diga relación con el consumo problemático, es decir, si en el resultado delictivo podría haber una explicación vinculada a un consumo problemático y no meramente a una actividad delictiva injustificada. A la Defensoría Penal Pública le preocupa y le motiva muchísimo el Tribunal de Tratamiento de Drogas y este programa porque de verdad que nos permite ver, ser testigos más bien, acompañar a usuarios que muchas veces tienen un destino tras las rejas, en esta oportunidad terminar a través de un programa de rehabilitación donde logran precisamente reinsertarse. Nosotros como Defensoría Penal Pública contamos con profesionales que coordinan este programa y además en lo que respecta a los abogados, que es la labor que yo desempeño como defensor penal público, es asistir a todas las audiencias y hacer la retroalimentación con cada uno de los usuarios, hacer las solicitudes al tribunal cuando corresponde sobreseer, cuando corresponde justificar alguna situación. Es básicamente la labor del defensor penal público en esta audiencia. Y bueno, un caso de alguna manera bandera del programa TTD atendió los resultados exitosos de ese proceso. Opta por someterse y cumplir con el acuerdo. El programa de tratamiento de drogas nace como un acuerdo entre el imputado y el Ministerio Público, donde el imputado asume un compromiso. La verdad es que costó muy poco que el profesor pudiese entender los beneficios del programa, se incorporó de lleno al programa, fue un aporte en cada una de sus asistencias a la audiencia, el discurso, lo que él señaló y que fue escuchado por el resto de los usuarios, genera ahí una retroalimentación importante y en lo personal entiendo que para él fue un proceso exitoso, recompuso lazos familiares, fortaleció lo que es el trabajo y finalmente puede hoy día él libremente tomar sus decisiones y comportarse de acuerdo a la ley y bueno, por lo que él manifestó, muy agradecido del programa y terminamos en un egreso con regalos, compartiendo en una ceremonia muy bonita de la cual nos queda un gran recuerdo y quedó la invitación abierta siempre para el profesor que cuando quiera venir a visitarnos y poder compartir su experiencia con los demás usuarios claramente va a ser de mucho valor. Cualquier defensor penal público resulta bastante usual que los procesos jurídicos penales de nuestros usuarios terminan con el imputado acompañado de un gendarme caminando en dirección al calabozo, dispuesto a cumplir una sanción intramuros, muchas veces de años. Entonces resulta muy satisfactorio para nosotros como defensores poder ver que el sistema contempla posibilidades distintas a esto que yo narro casi de terror. Y que son posibilidades amistosas de, en idénticos casos con infractores de ley, poder terminar de una manera absolutamente distinta, con el sujeto en libertad, reunido con su familia, rodeado de los profesionales, de los intervinientes que acompañamos el proceso, en momentos que son muy emocionantes para todos en general y que sin duda contribuyen a fortalecer las capacidades de esas personas y a permitirles seguir con mejores herramientas en su vida. Por eso creo que es una instancia muy valorable y entender que no es la labor del sistema penal dar estas posibilidades. El sistema penal está para castigar normalmente. Entonces constituye una total novedad, una gracia que nuestro sistema procesal penal contemple esta forma alternativa de solución de conflictos que redundan única y exclusivamente en el beneficio de los usuarios y, como se dice, pues en el beneficio de todos. Son personas que se reincorporan a la sociedad y que son trabajadores, vecinos, amigos, conocidos de todos, que finalmente después de vivir un proceso traumático en cuanto a la comisión o verse involucrados en un delito, pueden descansar y terminar sus procesos en completa libertad
y en paz absolutamente con la sociedad, con las personas que pudieron haberse visto dañadas con su actitud y, lo más importante, con la cabeza en alto, mirando al frente y sin deberle nada a nadie, al día con la justicia y con ellos mismos. Si nosotros hiciéramos un análisis de las personas, como si se lo merece o no se lo merece, creo que sería bastante injusto. Creemos que hay que dar la oportunidad. Y lo importante es que la persona quiera tomar la oportunidad. Y él quiso tomarla. Y le quiso desde el principio. Porque vio como una forma, por un lado, de solucionar su problema judicial, pero también de solucionar un problema personal, que ya lo venía arrastrando de tiempo. Entonces, más que uno le dé la oportunidad, es que ellos la quieran tomar y el profesor la quiso tomar. Nunca pensé que iba a abandonar el proceso, pero sí se le hizo muy dificultoso porque le afectó familiarmente, económicamente, pero él se mantuvo firme. Incluso en algún momento fuimos la instancia para que él pudiera desahogarse precisamente de esta problemática que escapa un poco lo que es el TTD propiamente tal, pero se da esa instancia, o por lo menos en las audiencias del noveno se da esa instancia y la gente se siente con la confianza de poder hacerlo. Pero a partir de ahí fue un despegue, se vinieron buenas cosas, a lo mejor pasaron un par de meses un poco débiles, pero consiguió un nuevo trabajo, en una mejor remunerado, y después ya posteriormente el proceso TTD fue complementario de toda esa buena racha que fue adquiriendo. Yo entiendo que no es la regla general de todos los fiscales, y por eso es que se trata de que el fiscal de TTD sea un fiscal que conozca del tema y que le guste la instancia del TTD. En el caso del profesor, a mí me parece que, no solo del profesor, sino que es una muy buena oportunidad para las personas que quieran reinsertarse y que quieran tomar la oportunidad. Entonces, para mí es una satisfacción no solo que la acepten, sino que puedan salir exitosamente del programa. A mí, si bien me pagan para perseguir penalmente, creo que esta es una muy buena forma y una mejor forma de respuesta como Estado ante delitos, a lo mejor no de la mayor gravedad, pero delitos en sí, que en definitiva las personas ni siquiera han tenido la oportunidad de poder acceder a programas como estos, que además son carísimos. Entonces, más que cuestionarme, a mí me alegra cuando una persona acepta el TTD y más cuando es exitoso su proceso. El egreso de Rodrigo y en general todos los egresos para nosotros es una gran satisfacción, porque no es solo, el esfuerzo principal es de la persona y de los terapeutas. Nosotros somos acompañantes del proceso, guiar el proceso, tratar de que se mantengan unidos, encuadrar cuando se requiere, pero siempre cuando los procesos son tan exitosos como los de Rodrigo, porque hay otros que son exitosos, pero a lo mejor no tanto, costó más, pero como el profesor tomó las riendas de su vida, dejó absolutamente el consumo de alcohol, que era el problema que tenía él, y en definitiva se insertó nuevamente laboralmente, profesionalmente, con alegría y con ganas. Su egreso fue absolutamente satisfactorio y son de esas personas que nos dejan, que pese a que el TTD es bastante restringido, nos dejan esas ganas de seguir haciéndolo o de seguir perteneciendo al TTD. Yo creo que eso es fundamental. Nosotros, antes de las audiencias, nos tomamos para analizar caso a caso, con los altos y bajos que pueda tener. A lo mejor en la mayoría de las casos, en el caso del profesor, la mayoría fueron siempre informes exitosos, favorables, pero hay otros casos que hay que ir tomándolos con pinza, analizando, para tampoco inmiscuirnos en la labor de los terapeutas, pero sí para encuadrar el proceso de cada uno de los intervinientes. Pero esas reuniones previas son fundamentales porque así uno va conociendo el caso, y por eso la permanencia de los intervinientes, juez, defensor, fiscal, es clave, porque uno va conociendo la historia y no llega a tomar una audiencia como cualquier otra donde es indiferente la persona. Acá nos importa la persona, y porque nos importa la persona es necesario conocer el caso. La preparación de las audiencias es fundamental. La audiencia es el cúlmine, pero es un ratito, pero el estudio previo es fundamental para dar la orientación correcta al caso concreto.
Rodrigo era un usuario que cumplía los requisitos como de admisibilidad de una salida alternativa, que el instrumento que utilizamos nosotros para el Tribunal de Tratamiento de Drogas en los adultos. A propósito de los adolescentes, el Tribunal de Tratamiento de Drogas también está en condenados. Sin embargo, los adultos es solo respecto de imputados y a propósito de esta salida alternativa, que se llama suspensión condicional. Rodrigo era un imputado sin antecedentes y formalizado por un hecho que tenía una pena inferior a 3 años y que se vislumbró un consumo problemático de alcohol o drogas. Al vislumbrarse ese consumo, se le derivó a la evaluación. Los requisitos básicamente son esos: que no tenga antecedentes penales y que tenga un consumo problemático. Que el hecho que se le impute además tenga una pena inferior a 3 años. En ese escenario se le suspende el procedimiento y se le deriva a tratamiento. Rodrigo no tuvo recaídas. Su llegada fue súper emotiva porque él no era el usuario típico, él era una persona que, a propósito de un problema muy puntual, lo tomaron detenido, pasó un control, se enfrentó como a esa realidad y él estaba pasando en ese minuto por problemas económicos súper apremiantes. Había dejado un trabajo por un trabajo mejor y cuando llegó al trabajo que era mejor, que era otro colegio, le dijeron que era un reemplazo. Y renunció y él paga una pensión de alimentos por su hija y por eso estaba súper angustiado. Así llegó. Y en la primera audiencia él estuvo ansioso y nervioso, y en la segunda estaba derechamente triste, deprimido. Tuvimos que hacer ahí harta contención, pero recaídas no tuvo. Una audiencia del TTD se prepara primero con una reunión previa de los intervinientes, que en atención al volumen de usuarios, nosotras cuando son más de 20 imputados las hacemos el día anterior, una jornada del día anterior, y cuando son menos de 20 nos reunimos 2 horas antes de la audiencia. En esa audiencia previa, Senda nos expone con una ficha el estado de cada uno de los usuarios y nos da recomendaciones respecto de los puntos a abordar. Nosotros nos llamamos equipo jurídico, el juez, el fiscal y el defensor somos el equipo jurídico y Senda es el área de salud. Entonces ellos son en definitiva los que nos dicen, ya mira, tiene una recaída, pero no es para echarlo ni... pero si no, ya va como en la 4ª recaída, hay que encuadrarlo. Y entonces ahí el rol del juez es un poco más severo que el habitual, que el de la justicia restaurativa, digamos. Es como... Ahí en general es el fiscal y yo quienes les advertimos las consecuencias negativas del actuar o más que del no adherir, del recaer, que los puede llevar a terminar con esta posibilidad de terminar presos. O sea, al final del día lo que uno les muestra es que el comprar, o sea, ellos son consumidores y al ser consumidores están permanentemente en riesgo, porque el solo ir a comprar los pueden tomar detenidos y todo lo que han avanzado se va a perder porque se revoca esta salida. Y hacerles ver eso es un poco lo que uno hace con otra actitud súper distinta a la que tiene una audiencia, porque nosotros somos jueces del crimen. Entonces tú entras a una audiencia normal que no es de TTD y habitualmente condenas, impone sanciones o medidas cautelares, y cuando las explicas tienes que ser como bien clara que oiga, usted no cumple. En el Tribunal de Drogas, en cambio, la actitud es otra, es como invitarlo a que permanezca en el tratamiento, a que todos por su bien, a que vamos a lograr una meta, a que lo vamos a apoyar, y es en definitiva lo que hacemos. Mi nombre es Rodrigo Osorio, ¿ya? Yo fui usuario del TTD y egresado del mismo. Bueno, antes de llegar al TTD, mi vida no era muy distinta. Lo que sí era, lo único distinto yo creo era que ocupaba mis tiempos libres, mi espacio en fiesta, en compartir con amigos. Que había normalizado en mi vida el que celebrar, el que pasarlo bien era alcohol y ese tipo de cosas. Y con el tiempo uno siempre cree que está bajo control y todo, hasta que llegó el momento
un día que fue un 1 de mayo, donde me fui a beber con ni siquiera amigos, con unos compañeros de trabajo, y realmente no sé qué pasó, pero perdí la conciencia, terminé peleando con carabineros, los agredí, y por ese detalle terminé detenido y apareció en la detención, en el juzgado ya apareció la opción del TTD, cosa que yo no conocía anteriormente. Y de verdad esa experiencia fue bastante desagradable, sobre todo ese día que me hizo escucharlo y tomar la decisión de participar de lo que me estaban ofreciendo. Después cuando pasé a la audiencia y me dicen, te ofrecemos esta alternativa, ¿la quieres tomar? Y dije, o sea, sí quiero, porque de verdad no quiero volver a estar en esto. Y creo que fue la mejor solución para personas con consumo, que quizás cometen un delito por droga. Creo que es una gran solución, o sea, no sé solución, pero una gran alternativa, ¿ya? Porque para que sea una solución hay que tomarlo en serio y hay que hacerlo. Ya en la audiencia de TTD, o sea, si bien ellos fueron bastante acogedores, bastante humanos con nosotros, también nos dejaban bien claro de que gran parte del trabajo era nuestro, ¿ya? O personalmente decir, era mío, y que ellos estaban para guiarnos y apoyarnos, ¿ya? Y realmente el apoyo de ellos siempre fue de motivarnos, dejándonos claros las consecuencias de no seguir tratamiento o poder volver a caer por un delito similar, una detención, pero siempre ellos apoyándonos, tratando de guiarnos y de entregarnos las facilidades para poder hacer el tratamiento, y el hecho de que cada sesión que tú ibas al juzgado, ellos te motivaban, te premiaban el hecho de que tu asistencia, de tus logros, porque dentro de todo, no sé, a uno le hacen exámenes de sangre o de orina para ver si estás con el tratamiento, no estás mintiendo, y todo eso como que te va motivando, te va ayudando a seguir con el tratamiento, porque ellos como que cosas que uno, no sé, quizás una semana, un mes sin beber no le da mucha importancia, pero ellos sí te lo recalcaban que era algo importante, ¿no? Y creo que de esa parte de la motivación con nosotros fue, o sea, conmigo por lo menos, fue bastante bueno. Gracias a que estabas con los terapeutas y todo eso, ellos te iban guiando y te decían claramente, o sea, uno para poder dejar el vicio del alcohol o lo que sea, había que empezar a alejarse y tomar decisiones que ellos, y fue lo que hice, o sea, me invitaban, iba, y cuando empezaban con el tema de que hoy tómate una cervecita, ya muchachos, hasta aquí llego yo, nos vemos, me voy, yo simplemente, si yo sabía que iba a ir a un lugar donde iba a haber alcohol, decía, prefiero pasar y hacer otra cosa. Y te vas dando cuenta de que te queda tiempo, te queda plata, te das cuenta que podías hacer otras cosas, de que, no sé, en vez del domingo despertarte a la 1 de la tarde, a las 9 estás ahí en pie, con ganas de hacer algo, y aproveché ese tiempo en otras cosas. Me puse a hacer ejercicio en casa, tenía pesas, mancuernas, empecé a ocupar todo eso, y con la guía de los terapeutas que uno iba visitando semanalmente, ¿ya? Y, o sea, ganas de recaer, no te voy a negar, al principio ganas de tomarme una cerveza o de salir, sí me daban, pero me di cuenta de que había que ocupar esos tiempos para poder olvidar esas cosas que se tenían en la mente, y así fue, y fui 1 mes, 2 meses, y como te decía, te vas dando cuenta de como pequeños detalles que van mejorando tu vida. Y uno después dice, chuta, no era tan malo, sí, después empecé a salir y se pasa igual de entretenido, incluso mejor, porque el otro día me puedo planificar para hacer otras cosas y no tengo un día perdido por culpa de haber trasnochado, haber bebido alcohol o cosas así. Difícil, como te digo, es al principio asumirse de que estáis mal, porque uno dice, hoy si tomo el sábado, tomo el viernes y no pasa nada, si no le hago daño a nadie. Pero sí me pasó, porque cuando caí
al otro día tenía visita, porque yo estoy separado, me tocaba el fin de semana con mi hija y no pude llegar. Eso me dolió mucho. Me sentí irresponsable, me sentí una mierda de persona. Y bueno, hasta el día de hoy me duele. Pero con el mismo tiempo fue pasando el tiempo y ahora con mi hija tengo una mejor relación, salimos, podemos hacer cosas mucho más entretenidas que antes, porque antes dependía si yo estaba bien o no. Y también he visto la confianza de ella conmigo, de que sabe que yo voy a estar bien, me pide salir, le digo, sí, ok, hija, y como te decía, te queda más dinero, te queda más tiempo y se pueden aprovechar, y en este caso lo aprovecho con ella, con mi pareja, y me siento ahora excelente, me siento súper bien, me siento capaz de hacer lo que yo quiera, ¿ya? Cosa que antes siempre uno mismo busca un pero para no hacer las cosas, aunque diga, no, si lo voy a hacer en cualquier momento, pero buscáis un pero para no hacerlo y justificarte más. La primera vez cuando caí detenido, después el otro día fui donde como un psicólogo que estaba a cargo, que él me derivó al primer centro, y él me dejó claro que ellos nos podían apoyar en lo que quisiéramos, pero la gran parte dependía de nosotros. Que el gran trabajo era personal, y ellos estaban para apoyarnos, entregarnos todo su apoyo, herramientas, pero si nosotros no estábamos convencidos de esto, no iba a funcionar. Al principio pensé que se me iba a hacer muy largo, pero cuando llegué al final a ese día dije, oye, que pasó rápido el tiempo, no me di ni cuenta de cómo pasó y hasta a dónde estoy ahora. Es normal el dudar, porque como también te lo comenté delante, el autosabotaje de uno, que mañana empiezo, mañana lo hago, tengo todo bajo control, esto fue un desliz, ¿ya? Pero son señales que te da tu cuerpo, que te da la sociedad. Por suerte te están dando otra oportunidad, pero va a depender de ti, es convencerte, es decirte, no quiero estar en esta situación. Y que sepan y entiendan de que se siente bien, se siente gratificante, y que hay hartas cosas más que pasarlo bien, que carretear, que tomar, que drogarse, no sé. Hay hartas cosas más en la vida que realmente son gratificantes. Y ahí uno dice, puta, el sacarse la cresta, el sacrificar cosas, el querer estar mejor, trae frutos, no de un día para otro, pero sí te trae frutos. Quizás personas van a decir, no, es que no encuentro trabajo, llevo 6 meses, pero estáis más sano, tenéis la posibilidad de inventarte un negocio, de hacer cosas, porque la plata que te gastabas antes no te la estáis gastando en droga o en alcohol. Invéntate un negocio, hace algo, pero para poder hacer esas cosas tenéis que estar bien. Tenéis que estar bien, y ya estáis bien con tu familia, ya lleváis 1 mes, 2 meses, 3 meses sano. Dale adelante, no eches a perder, no botís todo ese tiempo que ganaste y todo lo que hay podido lograr en ese tiempo. Yo creo que eso es como lo que les puedo decir, que no se den por vencidos, que las cosas sí van a mejorar, no de un día para otro, pero sí mejoran. No creo que la cárcel haya sido mi solución. Y hasta ahora todo bien, todo súper bien, y o sea, pues agradecido de todo el trabajo que hacen para celebrarte ese día con torta, con regalos. Se siente muy bien, muy ameno, muy familiar el ambiente.